En la Segunda Guerra Mundial existieron conflictos que no se pelearon en el campo de batalla. Para poder mantener una contienda semejante, las naciones beligerantes tuvieron que hacer un gran esfuerzo económico para sustentar la producción de material bélico. Esto fue algo que Adolf Hitler ya preveía luego de asumir el poder y violar el Tratado de Versalles, por lo que la reestructuración de la Wehrmacht comenzó a ponerse en marcha bajo varios conceptos. Debido a su enorme crisis y falta de colonias, Alemania no era autosustentable en muchos materiales vitales como el petróleo, metales y minerales, importados en mayor medida desde Rumanía, Escandinavia y la península ibérica, por lo que el comercio era de vital importancia para la supervivencia del Tercer Reich. Ni lentos ni perezosos, los alemanes crearon en 1936 el Plan Cuatrienal. Este era un plan económico a largo plazo en el cual, a través de numerosas medidas, se buscó establecer un proceso que llevara a Alemania a sostener una economía de guerra importante para los años venideros. Mientras tanto, más al oeste, estallaba la Guerra Civil Española. Las fuerzas de Francisco Franco se alzaron contra el gobierno de la Segunda República, sumergiendo el país en un cruento conflicto armado. Lo cierto es que, sin el apoyo de Hitler, las tropas del generalísimo no hubieran tenido oportunidad. Se le fue suministrado apoyo aéreo, armamento y logística vital para inclinar la balanza. Aún así, la ayuda fue ocultada de la opinión pública alemana y se crearon ciertos organismos intermediarios para camuflar el envío de dichos suministros. Para ello, se crea la empresa fantasma ISMA, o Sociedad Hispano-Marroquí de Transportes, desde la cual se llevaría a cabo el tráfico de armas, enviando el material primero hacia el protectorado español en Marruecos para luego cruzar el canal y aprovisionar al bando sublevado. Una de las unidades enviadas más emblemáticas en la Guerra Civil Española fue la Legión Cóndor. Allí, las fuerzas de Goering probarían su arsenal militar aéreo para perfeccionar y solucionar posibles desperfectos imprevistos. Una vez victoriosas las fuerzas sublevadas, la península se hallaba en una crisis profunda difícil de solucionar. El pueblo pasaba hambre, la infraestructura completamente destrozada y las arcas del país mermadas. Aquí es cuando, para poder pagar su deuda de guerra, España, sin dinero, decide permitir a Alemania ingresar empresas al país con el fin de explotar los recursos agrícolas y mineros. En octubre de 1936 se crea la ROWAG, o Rohstoffwarenkompensationshandelsgesellschaft, la cual administrará y gestionará las actividades de compensación de servicios de la ISMA. Ahora, el monopolio que ambas crearon lograron que Alemania recibiera hierro, azufre, cobre, plomo, aceites, pieles, cuero, lana, productos agrícolas, pero por sobre todo y lo más importante, wolframio. Pero, ¿qué es el wolframio y por qué era tan codiciado por los alemanes? Bien, el wolframio, también conocido como tungsteno, es un metal altamente denso y con propiedades singulares que lo hacen ideal para la maquinaria beligerante. Posee un punto de fusión altamente elevado y conserva sus propiedades a altas temperaturas. Fue extraño para los españoles ver el desesperado interés alemán por dicho material, ya que para ellos era una simple roca pesada y sin valor que podía extraerse a borbotones en las minas de Galicia. Tal era el interés del Tercer Reich por aquel metal que estaba dispuesto a pagar cifras desorbitadas por él, lo que llevó a un crecimiento artificial de su precio. Esto incitó a innumerable cantidad de pueblerinos a aventurarse en las minas, donde se vivió una especie de fiebre del oro. Con ISMA funcionando y la ROWAG supervisando el pago de la deuda, comenzaba la relación de comercio bilateral más importante para España en la posguerra. Con el creciente fervor por el wolframio, también comenzó el contrabando. Con el fin de no perder el negocio, el Estado español crea el COMEIN, o Consejo Ordenador de Minerales Especiales de Interés Militar, para regular y controlar la producción en 1941. Pese a su neutralidad, el régimen de Franco claramente había sentado su apoyo hacia el eje, cosa que a los aliados no les hizo ninguna gracia. No solamente estaba proporcionando materiales vitales para la guerra, sino que también, luego de cambiar su estado de neutral a no beligerante, se realizó el envío de voluntarios a pelear en el frente oriental. Dicha unidad, conocida como la División Azul, peleó codo a codo con las fuerzas alemanas en el campo de batalla.
otro signo de apoyo franquista a Hitler. Viéndose impotentes ante esta situación, a los aliados no les quedó otra opción que crear sus propias empresas fantasmas en España y realizar compras preventivas masivas. La única forma de que Alemania no obtuviera su preciado wolframio era comprarlo ellos y a precios mucho más elevados. Así, se dio comienzo a la gran subasta por su valor, escalando a cifras inimaginables. Para tener una idea, al inicio de la guerra, la tonelada por wolframio se pagaba 8.816 pesetas. Al final de la misma, la tonelada se pagaba 262.122 pesetas. Hasta ese momento, era un negocio redondo para España. Recuperó su industria, reparó infraestructura y logística, movilizó decenas de miles de trabajadores y obtuvo millonarias sumas de dinero con las cuales pudo pagar su deuda de guerra definitivamente. De todas formas, lo peor faltaba por llegar. Luego de que Roosevelt descubriera que los puertos que servían comercialmente para España, en secreto, recibían submarinos alemanes para el reabastecimiento y reparaciones, junto que también el Tercer Reich estableció estaciones para el espionaje marítimo en las costas de la península, la situación llegó a un punto clímax. Deseosos de establecer un ultimátum, los norteamericanos estaban decididos a asestar un duro golpe económico a España y, en el más radical de los casos, prepararían una invasión militar. Más cauto y conciliador, Churchill intentó mediar declarando que era una medida muy agresiva hacia un país que oficialmente era neutral. Lo cierto es que Reino Unido no podía perder el comercio con España en esa etapa del conflicto y tampoco le interesaba una península hostil en la posguerra. Ya era inicios de 1944 y el desembarco de Normandía ya tenía una fecha establecida en mayo. La idea de los aliados era cortar el flujo de wolframio durante meses a los alemanes y que estos realmente sintieran mermada la calidad de sus cañones y carros de combate. Con la excusa de que el ministro de Asuntos Exteriores español, Francisco Gómez Jordana, felicitó a José Laurel, líder del nuevo gobierno títere de las Filipinas, territorio que Japón le sacó a Estados Unidos, el gobierno norteamericano vio la chance perfecta para realizar su primera exigencia a Franco. Debía dejar de suministrarle inmediatamente wolframio a Alemania. No solamente haciendo caso omiso, también se filtró la información de que estaban preparando un nuevo acuerdo con Hitler, por lo que definitivamente, y con el aval de Churchill, Estados Unidos realizó un bloqueo comercial de petróleo. Fueron 4 meses duros, en los que el suministro eléctrico y la logística se vieron duramente afectadas, y esto vulneró la situación de la población. Finalmente, y sin ninguna otra chance, Franco tuvo que ceder. Dentro de las condiciones, no solamente debería cesar el flujo de abastecimiento, sino que también debía llamar a casa a la División Azul, que aún seguía peleando para los alemanes. Si bien esta era la resolución final, mientras el Tercer Reich controló el territorio francés y con ello una frontera en común con España, a través del contrabando, se siguió suministrando recursos hasta la liberación de París. Durante la posguerra, con el fin de recuperar el dinero invertido a lo largo del conflicto y también a método de castigo, Estados Unidos subió considerablemente los precios de los recursos que España necesitaba importar para subsistir. Esto fue un duro golpe para la economía franquista, que hasta los años 50 debió utilizar las famosas cartillas de racionamiento para que sus ciudadanos pudieran alimentarse.